Ecuador se hace conocer, se hace sentir en el concierto internacional, al punto que visitamos y recibimos nuevos huéspedes. Uno de ellos, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, cuyo arribo a nuestro país tenía varios propósitos como el de promover las relaciones bilaterales y denunciar, a través de su última publicación, Geopolítica de la Amazonía, Poder Hacendal Patrimonial y Acumulación Capitalista, la historia de explotación, exclusión e inequidad que han vivido las comunidades amazónicas de Bolivia y América Latina, y mostrar cómo nuevas políticas pueden cambiar esta realidad con el aprovechamiento soberano y la distribución equitativa de los recursos. Entre sus primeras líneas, denuncia al mundo cómo, desde la conquista española, se fue minando a los territorios e indígenas que fueran explotados o que iban desapareciendo mediante el uso de la fuerza, luego la cruz y la espada. El método de tumba y quema de la colonización amazónica. Mientras que en el lado de los Andes había que reclutar fuerza de trabajo para llevarlos a la mina, en la zona amazónica era tumba y quema, porque había que ocupar tierras. Si había que matar 6.000 indios, había que matarlos, y con una crueldad increíble. Comunidades indígenas arrasadas por completo mediante un régimen de explotación que posteriormente fuera colonial y donde entra la hacienda como forma de poder político-económico, con terratenientes o dueños de la tierra que dominan la mano de obra y desplazan al Estado como ente de regulación. Y el Estado es simplemente la prolongación de los bienes de la hacienda. De tal manera que hay el hacendado dueño de 20.000, 80.000, 100.000, 500.000 hectáreas, con sus indios incluidos, y cuando se vende la hacienda, se vende con indios incluidos de la hacienda, como una cosa, no son seres humanos, son cosas, así son tratados por la hacienda. De esa forma precaria de esclavitud, los hacendados usan a los indígenas para extraer las riquezas del bosque y de esta manera utilizar para generar sus grandes empresas. Hablamos de un proceso de subsunción formal de la economía indígena campesina amazónica a los procesos de intermediación y de procesamiento capitalistas llevados adelante por los antiguos hacendados, hoy convertidos en empresarios o en hacendados empresarios. Hago referencia a esto porque hay muchos compañeros que creen que los hermanos en tierras bajas, en la Amazonía, viven en el paraíso. No es cierto, no es cierto. A su vez, estas nuevas grandes empresas de explotación de la Amazonía deben extender su forma de vida y supervivencia y para lo cual utiliza a organizaciones no gubernamentales. La dominación capitalista externa. Aquí, esta es una mutación contemporánea emergente de los años 60, 70, con la explosión de las ONGs. Me consigo 4 jóvenes bien intencionados, con corazón ambientalista, que se vayan a la pobre Amazonía boliviana, que convenzan al alcalde, al gobernador y al ministro y al presidente para que este pedazo de bosque no se toque, ni se piense en abrir camino, ni en abrir en escuela, porque es un tesoro y patrimonio de la humanidad. Pero ¿quién está ganando de eso? Es la empresa petrolera, es la empresa de camiones o de automóviles que ha logrado un certificado de que no se ha tocado ni un solo árbol, ni un solo pajarito de 50.000 hectáreas de bosque. Y gracias a eso y a la labor bien intencionada de ese joven de la ONG, la empresa petrolera o la empresa constructora de camiones, europea o norteamericana, logra una reducción del 10 o del 15% de los impuestos. Es decir, logró una ganancia extraordinaria de $60 millones a cambio de invertir vía una fundación o vía una ONG medioambientalista $500,000 para ir a dejar un poco de comida, de ropa a esos pueblos indígenas abandonados en un rincón de la Amazonía. Oigan, dirán, oiga, vicepresidente, ¿pero acaso no está bien proteger el bosque? Claro que está bien proteger el bosque, ¿sí? Pero no como coartada
para elevar la ganancia del gran depredador de bosques del mundo, ni como pretexto para impedir de que ese pueblo indígena tenga el derecho a salud, a que tome agua en vez de río, que tome agua potable, a que tenga salud, a que tenga una escuela y a que tenga luz. Ese es el gran problema. La denuncia del vicepresidente de Bolivia abarca a lo que llama la moda de la formación de parques de supuesta conservación ambiental y que estaría íntimamente ligada a gobiernos y estados como el inglés y el norteamericano que ingresan a los países de América Latina a través de organismos de presunta ayuda económica, como USAID, pero que en realidad buscaría la intervención militar de la cuenca del Amazonas, vista como una privatización y estrategia de control. El ministro inglés Miliband propone la privatización de la cuenca de Amazonas. Señala que la propuesta consistiría en la adquisición de grandes áreas de bosques amazónicos por particulares y grupos privados, de modo de crear una base protegida cuya administración sería confiada a una administración internacional. Pero en conjunto todo ello apenas es un árbol de un bosque y de toda una trama estratégica del control de la Amazonía continental. América Latina está viviendo un proceso de lucha y de disputa por la soberanía de la Amazonía. Y algunas ONGs, algunas fundaciones, USAID de manera directamente, forman parte de esta gran estrategia, de esta terrible y nefasta estrategia neocolonial, le he puesto el nombre, una estrategia neocolonial de dominación de este factor estratégico. ¿Qué decimos nosotros en Bolivia? Por supuesto que hay que proteger la Amazonía, por supuesto que hay que proteger, pero vamos a ser nosotros, los bolivianos, los ecuatorianos, los brasileros. No tenemos que permitir que nadie venga a decirnos cómo hay que cuidar la Amazonía. Cualquier presencia externa en la Amazonía es una forma ya de penetración militar de fuerzas extranjeras en la Amazonía. No debiéramos permitir la presencia de ningún tipo de institución extranjera en la Amazonía, porque forman parte de la punta de lanza de la penetración cultural ideológica bajo el pretexto de medio ambiente de este proceso de extraterritorialización de la soberanía amazónica. A estas empresas y organismos internacionales se suman medios de información y supuestos grupos de oposición que quieren boicotear la llamada nacionalización amazónica y donde los estados deberían unirse para evitar que se lleven las reservas de los recursos naturales. Nos corresponde asumir esa batalla, recuperar, nacionalizar, porque la Amazonía, al menos en Bolivia, estaba extranjerizada. Hay que nacionalizarla. Hay que asumir el control, hay que ocuparnos de ella. Es decir, que las supuestas luchas sociales por el territorio amazónico serían parte de una estrategia que utilizan a jóvenes para que los pueblos indígenas no tengan mejores condiciones de vida. Y lamento muchos, yo no diría gente de izquierda, muchos que van detrás de esta ilusión. Pero cuando esos mismos dineros iban a manos de un banquero, racionalidad económica, ¿no? Es la hipocresía de esos intelectuales que muchos utilizan la palabra populismo sin saber lo que significa. Estos negocios multinacionales pretenden sostener un imaginario de los indígenas como los pobres, los atrasados, aquellos que sirven como postales. Dejemos de lado a esos compañeros que tienen una imagen del indígena de postal, ahí congelado en el siglo XVII, pobre, humilde, maltratado, abatido. No. Nosotros, mi hermano vicepresidente, con nuestro presidente Evo, trabajamos y luchamos y entregamos la vida por un indígena enraizado en su tradición, amante de su historia, defensor de su cultura, pero un hombre que es capaz de ser agricultor, de ser pescador, de ser ingeniero, de ser abogado, de ser presidente, porque los indígenas también tienen que ser presidentes, abogados, productores.
La propuesta del vicepresidente de Bolivia se enmarca, entonces, en el buen vivir sobre el que trabaja el Ecuador y donde las ciudades del milenio conviven entre el respeto a la naturaleza y la extracción consensuada y moderada de sus recursos. No el indígena de zoológico, a lo que quieren reducir los medioambientalistas. Eso no. Los indígenas, mis hermanos indígenas, a quienes yo respeto y a quienes obedezco, se merecen el mundo entero, se merecen todo del mundo. Pero esa propuesta de cambio, nacionalización y protección de los recursos naturales de América Latina, advierte el representante de Bolivia, se logrará con la unidad mundial. Estamos en un régimen de carácter planetario del cual no podemos escapar. Que no significa que nos resignemos a ello. Hay que construir otro régimen mundial. Pero ese otro régimen mundial requerirá las luchas de todos los pueblos del mundo. Es su tiempo de los indígenas. Ser presidentes, ser ministros, ser ingenieros, ser técnicos, ser constructores, ser agricultores, ser productores. Luchamos por eso, vicepresidente. Y lo vamos a hacer con nuestros hermanos. Y vamos a derrotar a esos derechistas. Y vamos a derrotar a esa avanzada de USAID y a esa avanzada de estos que quieren extranjerizar nuestros bosques. Hay que derrotarlos en el discurso, en la palabra y en la acción. Este es el siglo de nosotros, es el siglo de los pobres, es el siglo de América Latina, es el siglo de los pueblos indígenas. Y vamos a construir una América Latina digna, en la que nos sintamos felices y podamos vivir bien. Muchísimas gracias. Ecuador muestra esa unidad en diversidad y se abre a la posibilidad de un cambio del nuevo orden mundial, con acercamiento a países que no fueran tomados en consideración dentro de una política exterior que soberanamente firma convenios y estrecha relaciones.